Jorge Malena es director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, director de la especialización en estudios sobre China y la UCA y director del programa ejecutivo sobre China contemporánea UCA. Uno de los especialistas que más sabe de China en la Argentina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto de hablar con vos, Leandro. ¿Qué tal? El gusto es mío, Jorge, muchas gracias. Bueno, te quería preguntar en principio, esto que se espera que Xi Jinping sea designado nuevamente para un tercer mandato, es lo más probable, ¿no?, que puede llegar a pasar en los próximos días. Sí, sí, efectivamente, porque tan pronto comenzó su segundo mandato, promovió una reforma constitucional donde fue abolida la cláusula que mencionaste en el sentido de que solamente se podía tener dos mandatos en el poder. Por lo tanto, lo que se está esperando cuando el próximo lunes se anuncie la lista de las nuevas autoridades del partido es que Xi Jinping no solo sea parte de su comité central, de su buró político, del comité permanente del buró político, sino también secretario general del Partido Comunista de China. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene de cara a estos próximos 5 años Xi Jinping al frente de China y la propia China a nivel doméstico? Bueno, para empezar con el plano interno, se destaca hacerle frente a una situación económica que se ha visto bastante afectada por la pandemia, porque si bien en términos comparativos en el año 2020 China fue uno de los países en donde el PBI decreció de menor manera en términos comparativos. Sin embargo, en estos últimos 2 años, la continuidad de los encierros establecidos por no poderse poner fin a la pandemia ha terminado afectando la producción y por lo tanto el crecimiento económico. Había una versión que decía que levantaría China la política de cero COVID luego de este congreso del Partido Comunista Chino. ¿Vos creés que eso es probable inmediatamente cuando termine el congreso o que va a ser algo que va a ser más gradual? Bueno, es uno de los rumores que ha trascendido, incluso la realización hace pocas semanas atrás del primer viaje de Xi Jinping al exterior desde fines del año 2019, llegó a pensar que el partido estaba asumiendo esta apertura. Sin embargo, por las noticias que llegan en otro ámbito, como por ejemplo lo que tiene que ver el turismo, el regreso de estudiantes extranjeros, etcétera, se está haciendo con cuentagotas, entonces es todo un dilema saber qué van a terminar haciendo en la materia. Jorge, y en el contexto actual de guerra y en el contexto mundial, ¿qué representa que él llame a los suyos como a acelerar el desarrollo militar? Sí, sí, existe una gran preocupación en China por lo que se está caracterizando como una política de contención por parte de los Estados Unidos, no solo iniciada por la administración Trump, sino que continuada por la administración Biden, y esto básicamente genera una mayor preocupación a la luz de que la actual administración estadounidense está conformando una gran coalición a partir de sumar los países del G7, de la Unión Europea, de la OTAN, del Foro de Seguridad Cuadrilateral, e incluso el año pasado se alentó la creación del AUKUS. Entonces, desde la percepción china, el riesgo de una contención militar y de operaciones militares hostiles a China es cada vez mayor y por lo tanto el secretario general alienta a estar preparados. ¿La reunificación de China y Taiwán es uno de los objetivos para el próximo gobierno chino? Sí, sí, sí. El propio Xi Jinping ha hecho alusión en su informe del día domingo a que parte de lo que él da en llamar el rejuvenecimiento de la nación china incluye lograr la reunificación a la luz de que ellos en 1997 habían logrado la incorporación de Hong Kong, en el 2000 la de Macao y lo único que resta es el territorio de Taiwán.
Vos, Jorge, viviste y estudiaste en tu juventud en China. ¿Cuánto cambió el país desde ese entonces que vos vivías ahí al día de hoy? Totalmente, es realmente un país totalmente diferente. Si bien por supuesto hay que reconocer que yo pisé China por primera vez siendo adolescente hace un poco más de 40 años atrás y los cambios han sido absolutos. Es más, en la actualidad uno viaja a China, a cualquier ciudad, provincia, vuelve 2, 3 años después y el paisaje urbano especialmente ya ha cambiado. ¿Puede China convertirse con este plan de Xi Jinping en líder planetario? Bueno, el presidente ha hecho referencia a que para el año 2049, en consonancia con lo que es el centenario de la proclamación de la República Popular China, el país, y cito textualmente, logrará la preeminencia en el concierto de naciones. Esto genera muchas especulaciones a la hora de analizar, no obstante lo cual, más allá de lo discursivo, es una realidad a que si tenemos en cuenta el crecimiento económico Mm. de China, aún siendo afectado por la pandemia, es muy probable que en los próximos 5 años esté superando al PBI de los Estados Unidos. Jorge, última pregunta y te pido por favor breve porque estamos terminando el programa, pero me parece importante cerrar con esto. Si gobierna 15 años Xi Jinping, ¿gana un lugar, un sitial dentro de los liderazgos más importantes de China, como por ejemplo Mao y Deng Xiaoping? ¿Gana un lugar en ese conjunto de liderazgos él? Yo creo que la cosa no solo va a pasar por la cantidad de años que él permanezca en el poder, sino por su obra. Y es una realidad que él ha puesto coto a la pandemia, ha promovido el crecimiento económico, ha logrado limitar la hostilidad de los Estados Unidos, para citar algunos de los ejemplos, es decir, que en términos comparativos casi está a la altura de Deng Xiaoping. Estupendo, Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un gusto hablar con vos y gracias que nos hayas atendido, hayas tenido la deferencia de charlar con nosotros acá en el canal de la ciudad. Encantado, gracias por la convocatoria. Buenas noches a todos.